ahí vienen varios videos, espero que puedan accesarlo. Y si alguien igual lo puede hacer ahorita, pues no estaría nada mal, para nada más para corroborar que efectivamente es la página, que de hecho no debe haber ningún inconveniente, de hecho sí la es. Y ahí van a encontrar una gran cantidad de videos, ¿no? De diferentes materias. Entonces he impartido ya algunas materias previas de otros cursos, como por ejemplo ha sido álgebra lineal, de hecho me tocó el semestre pasado impartir este curso, fundamentos de física para gestión empresarial, tópicos selectos de física para los ingenieros electrónicos, física para ingenieros bioquímicos, también, ¿qué otra más me tocó? Fundamentos de física, tópicos, y algunas otras más que en este momento no, aquí está tópicos selectos, mecánica clásica, tópicos selectos de física, álgebra lineal y bueno, entre otras materias. Ahora estoy impartiendo, no sé si me voy a tocar con ustedes impartir las materias de algunos cursos creo que también voy a impartir física para ingenieros industriales, no sé si a lo mejor por ahí nos volvemos a topar en esa materia, ¿no? Ok, si alguien ya pudo ingresar a esa página de YouTube. Sí, profe. Sí, sí pudieron visualizar ahí parte de la información. Ahí con calma, chequenla, revísenla y ahí van a encontrar bueno, pues sobre todo los temas relacionados ¿no? Y hay unos videos que también hemos realizado algunos compañeros del departamento aquí de ciencias básicas relacionadas al tema de física. Y ahí me tocó trabajar junto con mis compañeros en unos temas específicamente fue de óptica, y otro tema fue relacionado con la parte de sistemas de mediciones. Entonces ahí ya están unos videos editados por parte de aquí de las instituciones, bueno, de aquí de la institución del tecnológico y el departamento de ciencias que pues, nos dieron la oportunidad de poder pues dar esos pequeños videos que no duran más de 20 minutos, son muy rápidos, pero viene una información muy, pues prácticamente muy concreta en relación a los temas de física, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy, entonces, ya prácticamente la clase como tal. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de manera muy, muy general. Hay mucha teoría, hay videos incluso, que nos hablan en relación al tema de álgebra lineal. Como les comentaba en las clases pasadas, bueno, la clase de ayer, el álgebra, pues bueno, como pueden, si ustedes recuerdan, el álgebra, pues de una u otra forma viene de la parte también de la álgebra elemental. En este caso, el álgebra elemental, pues bueno, habla un tanto hay un libro muy, muy, muy común, ¿verdad? Muy, muy conocido por todos, que en su debido momento, pues hubo una manera de cursar esa materia. Y bueno, esa materia de álgebra, de una otra forma, ha permitido también las investigaciones de los matemáticos, y muchos dicen que probablemente a lo mejor no tenían nada que hacer, entonces no había televisión, no había teléfonos celulares, entonces pues empezaron a ingeniar otro tipo de matemáticas, ¿no? Entonces, pues de ahí surge, ¿no? La necesidad de utilizar el álgebra, pero ahora al llamarla álgebra lineal, en la cual pues vamos a utilizar diferentes, las operaciones básicas, como ya les había hecho mención en clases anteriores, pero ahora surge pues la necesidad de aplicar otro tipo de matemáticas que son las básicas, la suma, la multiplicación, la resta, la división, pero también tomando en cuenta pues los números, que en realidad los números son muy importantes dentro de nuestra vida, ¿no? Y para todo utilizamos los números, en cuestión del tiempo, ¿verdad? En la cuestión de los traslados de las distancias, que tienes que pagar una cierta cantidad, si vas en una carretera de cuota, pues el peaje, que si subes al camión pagas una cantidad, del servicio público, y para para todas lados que veamos, existen los números, ¿no? Incluso hasta los domicilios de nuestras casas, los números de celulares, y infinidad, o sea que los números no podemos, pues no podemos quitárnoslos de nuestra vida, ¿no? Son ya parte fundamental de nosotros, ¿no? Entonces esos números, pues los vamos a aplicar en este caso en relación a esta materia que se llama álgebra lineal. Pero como les decía el día en clase anterior, existen varios números, ¿verdad? Y esos números, pues están los números reales. Y dentro de los números reales, pues están unos números que se llaman números complejos, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar un material, no, hay muchos, como les comentaba, muchos libros,
Y aprovechando, voy a escribir el título de este material, que es un libro que se me hace muy interesante, así como existen algunos otros. Y este libro que utilizo se llama Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Incluso lo pueden descargar en formato PDF en algunos sitios de internet. Hay diferentes versiones, pero este material a mí me gusta porque habla de varios temas, ¿no? Entonces, ¿me indica si se alcanza a distinguir la tinta, ingenieros? Por favor. ¿Si se alcanza a Sí, distinguir sí, el color de la tinta? Sí. ¿El sí, tamaño de la profe. letra? Sí, está bien, profe. Ok. Muy bien. Entonces, este libro que voy a usar para este tema se llama Matemáticas Avanzadas, en este caso ingeniería, ¿no? Sí, entonces, este libro, el autor se apellida, en este caso, bueno, su nombre como tal es Denis. Denis, en este caso, sí. Así que este autor, de hecho imagino que debe tener un doctorado en matemáticas, si no me equivoco, no he leído parte de su historia, pero de una otra manera, pues, este autor tiene varios libros en relación a todas las áreas de matemáticas, ecuaciones diferenciales, sobre todo es el que yo he utilizado mucho ese libro para ecuaciones diferenciales, pero bueno, él y otros colaboradores pues realizaron este compendio de matemáticas avanzadas para ingeniería. Entonces, por si alguien desea buscarlo, no es necesario que se adquiera. La editorial, en este caso, es la McGraw-Hill, ¿sí? Por si quieren descargarlo en formato PDF, pues ahí van a encontrar la información que vamos a ver durante este tiempo, ¿no? Normalmente yo acostumbro usar varios materiales, no nada más uno, ¿no? La edición que estoy utilizando yo es la cuarta edición. Pero les comentaba, existen todavía versiones anteriores o versiones actuales. Al menos yo la que tengo ahorita es la versión número 4. Probablemente a lo mejor ya salió la edición número 5 con temas nuevos, ¿no? Y el tema que vamos a ver, o donde pueden encontrar ustedes la información sobre lo que vamos a hablar, se llama, en este caso, funciones de una, en este caso, variable. ¿Sí está bien el tamaño de la letra, ingenieros, o la hago el tamaño de la letra más grande? Ustedes indíquenme, por favor. De ese tamaño está bien, Así profe. está bien, ¿Sí profe. está bien? Perfecto. Así está bien, profe. Sí, si no le entienden a uno de mis garabatos, por favor díganme, ¿no? Para poderlo, corregir. De repente luego escribo muy rápido, o a veces escribo muy, con letra muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, a veces, pues yo porque estoy aquí enfrente del pintarrón, pues obviamente que veo lo que estoy escribiendo, pero ustedes de cierta manera con la cámara, pues tratando de que se vea lo más claro y entendible posible, ¿no? Entonces, como les comentaba, entonces así se llama este tema en este material, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, y el tema que vamos a hablar se llama así, funciones de una variable compleja, pero de tal forma, nosotros, en este caso, vamos a hablar específicamente de los números, que se llama números complejos, ¿ok? Ese es el tema que vamos a abordar. Pero bueno, lógicamente que este material así lo presenta, ¿no? Que no es un libro como tal de álgebra lineal, porque ya es más específico. Ese es de manera muy general porque trae varios temas, de varios, como que temas selectos en relación a las matemáticas, pero son muy concretos, ¿no? Muy concretos, y eso es lo que de una otra manera permite utilizar este material y que se me hace muy útil, ¿no? Entonces, comentarles la historia, dice que hace 200 años, más o menos, dice el tiempo que tomó a los números complejos ganar cierta respetabilidad en la comunidad matemática. ¿Esto por qué? Porque se usa un símbolo. Se usa un símbolo que es la letra I y se utiliza originalmente como un disfraz para el engorroso símbolo de la raíz de -1. Ahorita vamos a llegar a ello. Entonces nos habla de este número, que en este caso es un símbolo, a final de cuentas, es un símbolo como tal que en este caso se le denotó la letra I. Pero a final de cuentas, como menciona aquí parte del texto que cual estoy basando lo que les estoy comentando, dice, se utilizaba originalmente como un disfraz para el engorroso símbolo, que en este caso corresponde a la raíz de -1.
Y ahorita voy a hablar sobre ese tema, aunque me estoy adelantando un poquito para hablar un poquito de esa historia. Ahora simplemente se dice que I, en este caso se le conoce como la unidad. Se le conoce como la unidad imaginaria. ¿Sale? Se le conoce como la unidad imaginaria y se define por medio de una propiedad. En este caso, una propiedad donde I es igual, en este caso, a menos 1. Y ahorita lo vamos a mencionar. ¿Ok? Entonces dice, utilizando la unidad imaginaria, se construye un número complejo a partir de dos números reales. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar, ¿no? Entonces, el número complejo normalmente se expresa con la letra Z. Aquí lo voy a escribir. Entonces, el número complejo normalmente dentro de todos los números que forman parte de reales, se representa con la letra Z, ¿no? Sabemos que los números reales, en este caso el número real, ¿sí?, lo representamos con este símbolo normalmente, ¿no? Y eso, si lo recuerdan, se utilizó un tanto en cálculo diferencial, cálculo integral, donde nos decía, ¿no? Incluso si recuerdan, donde utilizaban la recta numérica para encontrar un intervalo abierto, un intervalo cerrado, que formaba parte de los reales, de menos infinito a más infinito. Entonces, pues estos números, a final de cuentas, como les comento, son muy importantes para nuestra vida, y en las matemáticas, pues no se diga, ¿no? Y de ahí surge la necesidad que dentro de los números reales existe, en este caso, un número que se llama número complejo. Y lo vamos a representar con la letra Z. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario que compartir? ¿Todo claro? ¿Entendible? Sí. Sí, Bueno, profe. ok, ya me adelanté un poquito a este tema, pero bueno, creo que es importante saber qué es lo que vamos a utilizar. Pero bueno, de aquí surge la necesidad, en este caso, que Dios ya me adelanté, pero de aquí, en esta parte, voy a hacer mención de dónde surge la necesidad de empezar a utilizar un número complejo, o por qué surge ese número complejo, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, hace algunos años empezó a surgir una fórmula, que si lo recuerdan, como he mencionado, en este caso, esa fórmula yo recuerdo que la empecé a utilizar cuando estaba estudiando la secundaria, y en ese momento, pues, un maestro nos puso un polinomio, ¿no? Entonces nos decía que, en este caso, que ese polinomio tenía una fórmula, tenía la característica que era x cuadrada, en este caso, más bx más c igual a 0. ¿Sí se alcanza a distinguir el color de la tinta roja, ingenieros? ¿Sí me escuchan? ¿Se alcanza a distinguir? Sí, profe. ¿Sí se alcanza a ver? ¿O utilizo el marcador de tinta azul? Brilla un poquito, pero pienso que es por la luz, profe. Sí, de hecho, hay luz. Vamos a ver, ustedes Estaría me mejor por indican. el azul, ¿no, profe? A ver, ay. No, sí se pierde, ¿verdad? Se pierde mucho la... ¿Sí me escuchan? Con la tinta azul creo que sería mejor, profe. Sí, se ve mejor con la tinta azul. Vamos a utilizar entonces la tinta azul. Uy, perdón. Ok, vamos a utilizar la tinta azul. Sí, o déjenme ver si traigo un marcador de tinta color negro, que también eso nos ayudaría mucho. Vamos a ver. Sí, entonces, como les comentaba, aquí está. Entonces, todo parte de algo que se le conoce como, en este caso, la fórmula. Creo que se está cortando este marcador. ¿Sí se alcanza a ver la tinta de color negro? No, ya se está agotando este marcador. Bueno, vamos a tener que desecharlos. ¿Pero sí se alcanza a ver la tinta negra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Siempre ya. ¿Mandé? ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Mandé? ¿Escuché? Sí, profe, sí se escucha y sí se ve. Ah, ok, gracias. Entonces, esa fórmula general, pues parte de esto, ¿no? Que es ax elevado al cuadrado más bx más c, todo esto igual a 0, ¿no? Entonces, de ahí parte lo que tiene que ver ese numerito que vamos a ver ahorita, que es parte de los números complejos que forman parte de los números reales. Entonces, al tener esta fórmula,
¿qué es lo que hacíamos? Bueno, si lo recuerdan, pues teníamos que encontrar, lógicamente, pues las raíces, ¿no? Porque este numerito que tenemos aquí, que se llama 2, donde está x elevado a una potencia, que es 2, nos está indicando que hay dos posibles raíces. Si nosotros en su momento graficamos esa función, por llamarlo de esa manera, y por indicar que es una gráfica, no es como tal, pero yo voy a indicar que es la gráfica de esa función, ¿sí? Aquí tenemos nuestro plano, en este caso en x, y la función de x, o también llamado y. Entonces, esa raíz nos está indicando que está cruzando el eje de las x en dos puntos diferentes, o en este caso, en un plano, en este caso, de las x negativas y las x positivas, ¿no? Ese numerito nos indica que tiene dos raíces, y al graficarlo nos daría algo parecido a eso. No es como tal, pero simplemente como parte de la explicación. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues bueno, descubrimos que teníamos que hacer lo siguiente. Entonces nos quedaba que esto va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿De quién? De b cuadrada menos 2a por c, todo esto, dividido entre dos unidades multiplicada por a. Entonces, eso es lo que teníamos que empezar a hacer, ¿no? Y ahí encontramos los valores que iba a tener ¿quién? En este caso, este polinomio que iba a tener dos raíces, ¿no? O dos soluciones, por decirlo de esa manera, ¿no? Y claro, ¿y cómo íbamos a obtener esos resultados? Pues todo dependía de estos dos símbolos, ¿no? El positivo y negativo, y ahí podíamos obtener la raíz de quién, de ese polinomio, que de una otra manera, pues, encontrábamos sus soluciones. Pero Profe. entonces, adelante, ¿escuchó? Sí, solo como observación, ¿no es menos 4AC? Menos 4AC, correcto, sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu observación. Correcto, es menos 4A por C. Muchas gracias, correcto. Eso está muy bien, muchas gracias. Entonces, continuando, a final de cuentas, pues bueno, aquí, hasta ahí va todo de la manera muy bien, ¿no? Pero después resulta que hay ejercicios en los cuales surge un cambio y surge una observación de esas personas que en su momento empezaron a identificar, bueno, ok, si tengo determinado valor para el valor de A, o sea, le doy un valor a A, le doy un valor a B, y también le doy un valor a C, pues obviamente que esto me va a permitir encontrar los valores o las posibles raíces que va a tener, en este caso, ese polinomio, ¿no? Y eso, pues bueno, lo tenemos que sustituir y vamos a llegar a un resultado como tal. Pero resulta, que ahorita lo vamos a hacer en un ejercicio, esta parte que estoy marcando de color rojo, espero que se alcance a distinguir ahí en sus monitores o sus pantallas. Bueno, pues esta parte es de vital importancia para aplicar la fórmula general y encontrar el resultado. Y vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de manera muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, resulta que ahora vamos a tener el siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo lo voy a plantear de la siguiente manera. Entonces, le voy a llamar que sea lambda cuadrada, ¿sí? Más 2 veces lambda, más 5 igual a 0. Entonces, aquí observamos que prácticamente tiene la misma fórmula general. Bueno, en este caso el polinomio se parece a esta. Recordando que la fórmula general es esta que está aquí abajo. No es esta que está aquí, para hacer esa observación. Entonces tengo este polinomio aquí, y observamos que tiene prácticamente prácticamente lo mismo, ¿no? En este caso, obviamente que aquí el valor de A no aparece, pero en realidad es la unidad. Entonces podemos indicar que A es igual a 1, luego en el caso del valor de B es igual a 2 unidades, y en el caso de C, pues corresponde a ¿qué? A 5 unidades. Entonces ya identificamos pues prácticamente cada uno de esos números que forman parte de ese polinomio. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues aplicarlo, ¿no? Aplicarlo directamente a la fórmula y encontramos la raíz. Bueno, pues entonces ahora no es x, sino es lambda, ¿sí? Entonces lambda va a ser igual al valor de menos b, que vale 2 unidades, más menos la raíz de ¿quién? En este caso, lo que vale b elevado al cuadrado, que son 2 unidades, que es 4, menos 4 veces lo que vale ¿quién? El valor de A multiplicado por el valor de C. Entonces me queda una unidad multiplicado ¿por quién? ¿Por quién? Por 5 unidades. Entonces cerramos nuestra raíz. Posteriormente esto lo vamos a dividir entre 2 por el valor de A, que vale la unidad, que al final de cuentas va a ser igual a 1. Continuando con esto,
Entonces, lambda va a ser igual entonces a ¿qué? A menos, perdón, aquí déjenme borrar bien esto, escribir, menos, en este caso, menos 2 unidades, más menos, porque recordando que existen dos posibles soluciones para ese polinomio de segundo orden, y obviamente hacemos las operaciones 4 veces, menos 5 por 4 por 1, 4 por 5, en este caso 20 unidades. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre 2 unidades. Pero ojo, aquí ya empezamos a observar que tenemos un signo negativo. Y en ese signo negativo, a final de cuentas, vamos a tener una raíz, la cual corresponde a menos 16 unidades. Entonces, pues aquí, en aquel entonces, los matemáticos dijeron, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese menos 16? Porque sabemos que 16 tiene raíz, ¿verdad? 4 por 4, en este caso, es igual es igual a 16. Entonces, la raíz de 16 serían 4 unidades, pero cuando ya se tiene un número negativo, entonces ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como alguien dijo, ¿y ahora quién nos puede salvar, no? Bueno, pues es un decir. Entonces, a esa parte que seleccioné aquí, marqué de color rojo, y también aquí lo voy a hacer. Entonces, a esto se le conoce, se le da el nombre de discriminante, ¿sí? Que ese es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ese discriminante, aquí lo voy a escribir, déjenme escribir el color azul, porque el color rojo está muy claro. Entonces, esa palabra se le conoce, o ese término, lleva el nombre de discriminante. ¿Vale? Entonces, ese dato, con ese número, que a final de cuentas, ese número que ya aquí, a final de cuentas, se parece a lo que nosotros obtuvimos acá, que viene siendo un número complejo, ¿verdad? Si se fijan, aquí tengo el menos 1, que a final de cuentas tiene que ver con ese símbolo, que ahorita vamos a llegar a ese punto, y a final de cuentas nos dice que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces, la idea es llegar a este punto que estamos acá. Pero bueno, tenemos que empezar y observar de dónde viene ese número complejo. Y aquí empieza con el discriminante. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? ¿Alguien desea hacer una captura de pantalla? Pues con todo gusto, si desean copiar la información, pues háganlo. Porque bueno, claro, como les comento, voy a borrar, aunque eso se está grabando, pero si en un momento dado alguien desea hacer sus notas, pues yo creo que es el momento adecuado, ¿no? O si desean hacer un captura o el famoso screenshot, por favor también háganlo para que eso, recuerden que va a ser parte de su portafolio de evidencias. Entonces, si alguien gusta tomar una captura de pantalla o hacer sus anotaciones, por favor, ¿no? Antes de que empiece a borrar parte de la información. ¿Ustedes me dicen, ingenieros, ya puedo borrar? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a borrar parte de esta información. Uy, ya se marcó un tanto aquí. Sí, interno. Bueno, entonces continuando con ese número que les he comentado, que es el parte del discriminante. Entonces el discriminante, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta de este otro color azul, un tanto más claro, ingenieros? Aquí lo puse en la pantalla, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ese discriminante, que acabo ahorita de escribir, pues bueno, básicamente pues está constituido, en este caso, de b cuadrada. Déjenme utilizar otro color más oscuro para que se haga la diferencia. Entonces me queda que es b cuadrada menos 4a por c. Entonces este discriminante lo vamos a identificar cuando sea menor que 0,
¿sí? Cuando sea menor que 0, entonces aquí vamos a hablar de lo siguiente, que si se fijan en este caso, el menos 16 como tal, o sea, el discriminante sin la raíz, que es este número menos 16, en relación a la recta numérica es menor que 0. Entonces, por lo tanto, cuando el 0 sea mayor que el discriminante, aquí tenemos que ya hacer lo siguiente, se introduce, en este caso, ¿mande? ¿Alguien está hablando? No sé si sea solo yo, pero creo que no se alcanza a ver parte de donde está escribiendo. Como que se corta un poquito la pantalla. Sí, a lo mejor puede ser por el internet. ¿O quiere que lo escriba aquí en el centro de la pantalla? A ver. Ah, Me pasaba igual, Eli, pero es porque tenía abierto lo de los mensajes. Si quieres, ciérralo. Igual a lo mejor es por eso. Ok. A ver, chequenlo, corríjanlo, por favor. Sí, porque luego también se puede saturar la red, ¿eh? Si tienen varias ventanas abiertas o chats, en este caso, pues siempre va a ser que disminuya la calidad. Puede ser una opción. A ver, me dice, sí, por favor, ya. si ya se ve mejor. Sí, ya resolví mi Ok, conflicto. perfecto. Gracias, Dani. No, bueno, al contrario, bueno, para eso estamos, ¿no? Bueno, sus compañeros también, ¿no? Entonces les comentaba que aquí se introduce la unidad, imaginaria. ¿Sí? Se introduce la unidad imaginaria, tomando en cuenta cuando el 0 es mayor que, en este caso, el discriminante, que efectivamente el ejemplo que acabamos de resolver, pues coincide con esa característica. Continuamos, ahora tenemos nuevamente parte de ese discriminante y nos resulta que ahora esto es mayor que 0. Y aquí nos comenta, de acuerdo a lo que ya existe, a esta teoría, dice que existen, en este caso, dos raíces, en este caso, reales. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque si este número es positivo, pues obviamente que este ejercicio que tuviéramos aquí, en vez de ser negativo, sería positivo, sería 16. Y aquí sí podemos identificar que la raíz de un número real, en este caso positivo, pues es 4. Y aquí podemos empezar a resolver el problema. Y es por eso que aquí nos dice que existen dos raíces positivas. ¿Vale? Sabiendo que parte de este discriminante es positivo. ¿Okay? Continuamos con parte del otro caso, menos 4a por c, que es esto. Entonces, ahora cuando esto es igual a 0, ¿sí? Cuando es igual a 0, y esto nos da por resultado, dice que se obtiene una, en este caso, una sola raíz. ¿Vale? Básicamente es a lo que se refiere prácticamente ese dato del discriminante. ¿Sí? Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre todo lo que es la parte imaginaria, que es a lo que en este caso, en este curso, es de nuestro interés, sobre todo eso, ¿no? Aquí es un 4. ¿Sale? Lo que nos interesa trabajar es este par. Básicamente, esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Básicamente eso es lo que vamos a empezar a trabajar en este curso. ¿Ok? Bueno, ya voy a repartir esta información. Entonces, continuando con parte de este ejercicio, entonces ya identificamos que a eso se le conoce como discriminante. Entonces ya tenemos ese conocimiento, y ahora pues bueno, vamos a resolver el ejercicio y encontrar las raíces del valor de lambda, ¿no? Que eso es lo que hasta este momento tenemos. Entonces resulta que ese valor o ese número que tenemos, que es la raíz de menos 16, lo podemos jugar con él. ¿Y cómo podemos jugar con él? Pues de la siguiente manera. Entonces tenemos la raíz de menos 16 unidades. Entonces, recordando un tanto parte del álgebra, ¿sí? Del álgebra elemental, entonces podemos ir observando que el menos 16 también es el producto de dos números, ¿no? Dos números reales, en este caso un número negativo que es el 1 y el 16. ¿Y eso corresponde a qué? Al valor de que es igual a qué? A menos 16. Eso es lo que tenemos en ese momento.
Posteriormente, aplicando las partes de las propiedades de las raíces, puedo separarlas y me queda raíz de menos 1 por la raíz de menos 16. ¿Vale? Que ese es a final de cuentas lo que empezamos a trabajar. Y a su vez, de aquí, pues es un poco más fácil encontrar una raíz para un número real, aunque el menos 1, pues aún así no podemos encontrar como tal una raíz. Entonces, hace ratito ya borré parte del resultado, o parte de lo que tenía aquí escrito en esta parte del pizarrón, pero bueno, lo puedo volver a escribir. Entonces había escrito donde i es igual a i cuadrada es igual a ¿qué? A menos 1, ¿verdad? Y a su vez, en este caso, i es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 1. ¿Sí recuerdan ese dato? Bueno, aquí está. Entonces, parece 2. Aquí está borrador. Un tanto sucio, entonces me queda menos 1. ¿Ok? Entonces, como pueden observar ustedes, puedo hacer sustitución. En este caso, como tengo raíz de menos 1, me indica que es igual a i. Entonces, este numerito que está aquí, lo voy a sustituir por ¿quién? Por i. Y resulta que la raíz de 16 es igual a 4 unidades. Entonces, esto lo voy a sustituir por 4. De tal manera que regresando al ejercicio me queda que menos 16, la raíz de menos 16 es igual a tener, en este caso, i4, o también, primero se representa el número real y luego la parte que es el número imaginario. De tal manera que ahora lo que acabamos de hacer es resolver el ejercicio. Ya podemos resolver el ejercicio para encontrar las raíces de ese polinomio de orden 2. Entonces, ahora ya sabemos que la raíz de 16 es igual a 4 unidades multiplicada por i, que forma parte de ese número complejo. Pero estamos hablando que este es un número imaginario. Entonces, de tal manera que resolviendo el ejercicio, me queda que lambda es igual a menos 2 unidades más menos 4i. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre 2 unidades. De tal manera que la primera raíz de lambda es igual, en este caso, a menos 2 unidades, tomando en cuenta el signo positivo, 4i, todo esto dividido entre 2 unidades. Y la segunda raíz para el valor de lambda es menos 2 unidades, menos 4 por i, dividido entre 2. De aquí todavía podemos factorizarlo, ¿no? Sacamos como factor común 2, me queda menos la unidad, en este caso más 2 por i. De igual manera, este caso me queda menos la unidad, menos 2 por i. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ya encontramos las dos posibles raíces que tiene ese polinomio que acabo de escribir. Pero antes no sabíamos o desconocíamos cómo podíamos encontrar la raíz de un número negativo, que en este caso fue menos 16. Pero ya nos dimos cuenta que existe un dato que se conoce como el discriminante, que de cierta manera fue el que identificamos que es este. Y luego, posteriormente, ¿qué hicimos? Pues desarrollarlo a través del álgebra elemental. En este caso, que existe un número negativo multiplicado por otro número que nos da el mismo número negativo. Y a través de las propiedades de las raíces o de la racionalización, podemos encontrar que la raíz de menos 1 multiplicada por la raíz de 16 es igual a este número. Entonces, y aquí nos quedan esos dos datos. Posteriormente, identificamos que i cuadrada es igual a menos 1 y que también, ¿verdad? I es igual a la raíz de menos 1. Entonces, sustituimos este dato en lo que tenemos aquí y automáticamente nos queda un valor o un número más cercano a lo que conocemos. Pero recordando, estamos hablando de este simbolito que es en este caso la letra, que es la letra I, ¿no? Y eso lo vamos a conocer como, les había comentado, como la parte de ese número imaginario, ¿no? ¿Vale? Pero a su vez, si observan, ya después de que tuvimos los resultados, específicamente aquí, esas dos raíces que acabamos de encontrar, entonces tenemos dos números. Aunque bueno, el primero de ellos, bueno, en este caso hablando, ya de manera más clara, entonces voy a marcar estos dos números. Estos números se les conoce como números reales. Y a estos otros dos, con todo y signo, positivo y negativo, se les conoce como números imaginarios.
Y a final de cuentas, esos dos números se les conoce como números complejos. Entonces, un número complejo está constituido de un número real y de un número imaginario. Y eso se le conoce, como les comento, como los números complejos. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar sobre este tipo de números. Una parte real y una parte imaginaria. ¿Y cómo vamos a identificar el número imaginario? A través o acompañado de la letra I. Algunos otros autores, en vez de utilizar la letra I, utilizan la letra J. Entonces, esto es igual a 4J. Así son diferentes formas de indicarlos, ¿no? Pero bueno, normalmente en este curso vamos a utilizar esa notación. 4i, o incluso hay algunos autores que ponen en anterior al número, en forma anterior al número, lo escriben primero la parte imaginaria como i y luego el número como tal, ¿no? Son diferentes notaciones. Pero a final de cuentas, entonces tenemos que un número complejo está constituido de una parte real y de una parte imaginaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, que tengan? ¿Sí está entendible la información? Todo en orden, profe. Sí, profe. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar en este curso, sobre todo en esta unidad. Vamos a hablar de ese número complejo, el cual está constituido de una parte real y una parte imaginaria. Pero sí quise mencionarles a un principio de dónde viene ese número, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Saber de dónde viene, de dónde surge y la necesidad de, en su momento los matemáticos, el decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese número? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues bueno, dentro de sus pensamientos y su desarrollo en su debido momento, desarrollo pensante, pues identificaron que era eso, ¿no? Entonces de ahí surge la utilización de ese número complejo que está constituido de una parte real y una parte imaginaria. Pero la parte imaginaria, recuerden que siempre la vamos a utilizar de esta forma, ¿no? I cuadrada es igual a menos 1, que a su vez, esto, para llegar aquí, obviamente que tenemos que elevar ambos lados, ¿sí? O sacamos la raíz cuadrada en ambos lados para llegar a este dato. ¿Sí? O sea, esto me quedaría así. Si tengo en este... déjenme utilizar otro marco, ¿no? Que bueno, para que ustedes lo tengan ahí como sus notas, nos te queda I cuadrada es igual a menos la unidad. Entonces, si yo quiero eliminar, en este caso, la potencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevar ambos lados de la igualdad, sacarle su respectiva raíz, y me queda que I cuadrada, saco su raíz, y del otro lado de igual manera, saco su raíz, ¿sí? Saco su raíz. Entonces sabemos que aquí estamos sacando la raíz cuadrada y I cuadrada, entonces esto lo puedo representar así, como en este caso entre paréntesis, escribo la potencia, en este caso, y luego escribo también ¿quién? En este caso la raíz, que equivale a 1/2. Entonces se factorizan esos dos elementos y me queda esto que es igual a ¿quién? Ahí, de tal manera que llegamos a este resultado que está aquí abajo. En este caso que corresponde, ¿sí? Que corresponde a la raíz de menos 1. Pero bueno, todo parte del aplicar álgebra elemental, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que haríamos para llegar a esto, prácticamente. ¿Okay? Entonces, si gustan hacer sus anotaciones, tomar captura de pantalla, con todo gusto, mis estimados ingenieros. Permítame tantito ahorita. Me salgo de pantalla para que puedan tener esa información ustedes, ¿no? Pueden hacer sus notas, por favor. Y bueno, hacemos otro ejemplo así rápidamente para que ustedes lo tomen como también como parte de su información. Entonces tenemos el caso de la siguiente ecuación. En este caso es x cuadrada, en este caso más
A ver, déjenme ver. Vamos a ver, este es x cuadrada más x más 1. A ver, vamos a ver, ¿qué nos pasaría aquí? Prácticamente me queda, es A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1. Entonces me queda 1 más menos la raíz de 1 menos 4 por 1 por 1, ¿verdad? Esto lo vamos a dividir entre 2, por 1 son 2. Entonces rápidamente me queda que es 4 raíz de, en este caso, menos 3. Ok. Y ya esto prácticamente nos quedaría que es igual a menos 1, aplicando el procedimiento de allá. Multiplicado por 3, así. Y en sí pues nos va a quedar simplemente, bueno, no vamos a tener raíz de 3. Raíz de 3 no tiene, simplemente nos va a quedar y raíz de 3, nada más. Ok. Bueno, entonces vamos a... Continuamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese ejemplo que acabo de plantear ahorita, que es x cuadrada más x más 1. Entonces, si nosotros lo desarrollamos, como lo hicimos hace ratito el ejemplo anterior, pues bueno, prácticamente nos quedaría así, ¿no? Que x va a ser igual a menos, en este caso b, que viene valiendo la unidad, más menos la raíz cuadrada, en este caso de b cuadrada, que es la unidad, menos 4 unidades por a por c, que ambos valen la unidad. Y claro, todo esto dividido ¿entre quién? Entre 2 por 1, que al final de cuentas viene siendo 2. De tal manera que x va a ser igual, en este caso, a menos 1, más menos, aquí ya observamos que nos va a quedar que son 4 unidades, 1 menos 4, es igual a ¿qué? A menos 3, perdón, es igual a menos 3 unidades, ¿verdad? Y claro, esto dividido entre 2 unidades. Como pueden observar, pues ahora tenemos la raíz de menos 3, que sabemos que si llegamos a este procedimiento que hicimos, pues obviamente vamos a observar que la raíz de menos 3, o en este caso 3, no tiene raíz. Bueno, sí tiene una raíz como tal, si lo hacemos en nuestra calculadora, pero bueno, como tal, no tiene una raíz exacta, que es lo que me refiero. De tal forma que me queda x va a ser igual a menos 1, más menos, aplicando el procedimiento que hicimos anteriormente, entonces únicamente nos quedaría raíz, ¿verdad? Nos quedaría raíz de 3, todo eso multiplicado por el número imaginario que es y. Y todo esto dividido ¿entre quién? Entre 2 unidades. ¿Queda claro? Entonces lo que hice fue hacer el procedimiento que tenemos allá. En este caso me queda que es raíz de menos 3, la cual es igual ¿a quién? A la raíz de menos 1 por 3 unidades. Entonces podemos hacer la factorización. En este caso me queda menos 1 y a su vez eso multiplicado por 3. Pero sabemos que el 3, la raíz de 3 no tiene una raíz exacta como tal. Entonces simplemente nos va a quedar que este numerito equivale a i y esto va a ser la raíz de 3. Entonces todo esto, pues aquí ya lo estamos representando. De tal manera entonces que me queda que x va a ser igual, bueno, tiene dos soluciones. Me queda que es menos 1, o también lo podemos hacer así, menos 1 medio, más la raíz de 3 entre 2 multiplicada por la parte imaginaria. Esa sería la raíz 1, la raíz 2, me queda menos 1 medio menos la raíz de 3 sobre 2 multiplicada por el número imaginario. ¿Ok? Y de igual manera estamos haciendo la representación, en este caso, ¿de quién? De la parte real, que es esta, y la parte imaginaria, que es esta. Y eso forma parte ¿de quién? De ese número complejo que tenemos como parte de este ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Igual, por favor, hagan sus respectivas anotaciones, si son tan amables. Profe, no sé si podría inclinar un poquito la cámara a la derecha porque se me recorta una parte. ¿Hacia dónde? Un poquito a la derecha, profe, para A ver la el procedimiento derecha. completo. O sea, mi derecha de acá. O sea, viendo cómo Sí. estás tú, así como estoy yo de espaldas, ¿no? Esta. Ok, entonces Sí, ¿quieres profe. que la bajo un poquito, la subo?
A ver, ¿qué No, dice? solamente hágalo un poquito a la derecha. A O ver, sea, ahí está bien. así, así. A ver, dime. Sí, Ahí sí, ya está. ahí está bien. Sí, ya. ¿Ya? ¿Mejor? Gracias, profe. ¿Correcto? Bueno, déjame salgo yo, ¿verdad? Porque, pues, claro, pues, lo importante es la clase, no yo. ¿Ya? ¿Ya se ve mejor? ¿Sí? ¿Sí, ingeniera Marlene? Sí, profe, perdón. No, no te preocupes, no, al contrario, gracias a ustedes. Ok. Bueno, pues ahí está Profe, parte. yo tengo una duda. Sí, sí, adelante. Bueno, es que me perdí un poquito donde puso la primera I, ya cuando sustituyó. Ujú. Es la 1, 2, 3. ¿Aquí? No, su mano derecha, 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 más. Ahí arriba, otro Aquí. arriba. Ahí, ahí me perdí, desde ahí me perdí un poquito. Aquí te perdiste. Ok. Bueno, aquí yo hice una pequeña, bueno, esto es aparte, ¿eh? Bueno, esto es para encontrar básicamente, pues hacer la relación con lo que presentamos acá arriba. Entonces, aquí prácticamente el desarrollo de la fórmula general, hasta aquí sí entendiste, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Esta Sí, parte te quedó ahí clara? Ok. sí, sí, Bueno, eso sí. entonces lo que hice ahora fue hacer lo siguiente. Pues aquí con esta flechita que estoy marcando, ¿qué fue lo que hice? Bueno, tomé únicamente la raíz de -3 que está aquí. Entonces, ¿qué hice? Un procedimiento, pues bueno, de acuerdo al álgebra elemental, en un número negativo también lo puedes multiplicar por, en este caso, representar por -1 multiplicado por 3. Y viene siendo el mismo valor de la raíz de 3. Esto viene siendo el mismo valor de la raíz de 3. De acuerdo al álgebra elemental, entonces nos indica que puedo aplicar la parte, sí es el tema de racionalización, espero no equivocarme en ese tema, pero ahí en el libro de álgebra de Baldor, ya hice el comentario de ese libro, entonces nos indica que nosotros podemos, en este caso, separar ese producto sin perder su signo de cada uno de ellos. Entonces me queda que es la raíz de -1, claro, aquí hay un signo por la raíz de 3. De tal manera que ahora que yo ya identifiqué y separé, en este caso, las respectivas raíces, entonces recordando en esta parte de aquí abajo, que la raíz de -1 es igual al símbolo i. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues simplemente sustituirlo por el valor de i, que es este. Entonces, pues prácticamente esta operación, ese producto viene siendo el mismo. Entonces ahora lo que pasé a hacer es a sustituir, en este caso, este número que es la raíz de -3, sustituirlo por este símbolo y por este número que es la raíz de 3. De tal manera que esto me permite identificar la parte de ese número que en este caso que es un número imaginario, en este caso es este. No sé si haya contestado tu pregunta o Sí, tu duda que tenías en su momento, pero sí, ya. prácticamente eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Y de hecho es esto, nada más que aquí lo desarrollé en forma vertical, pero aquí también está desarrollado en forma horizontal. E incluso lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, en vez de escribir el número 16, escribo el número 3, luego aquí también hago el mismo procedimiento, y aquí, pues bueno, obviamente que la raíz de 3 no es una raíz exacta, entonces por consecuencia me va a quedar raíz cuadrada de 3, ¿vale? Pero Ok. prácticamente es el mismo procedimiento que está aquí. Nada más que bueno, aquí pues está desarrollado un poquito, entiendo que más por el espacio, ¿no? Pero voy a procurar ser más ordenado en presentar el trabajo, en lo que vayamos realizando, ¿no? Entonces, de tal manera que ese número, pues lo sustituyo aquí. Entonces, ya quité el número negativo, que eso es de una otra manera, como que crea cierta confusión, que fue lo que sucedió en su debido tiempo hace algunos años. Y entonces, pues ya puedes observar que te queda la raíz de 3 multiplicada por el símbolo i. Y ya teniendo esto, pues empezamos a aplicar prácticamente la fórmula, el signo negativo, en este caso este 2, divide ambas partes del denominador, entonces me queda -1/2, luego tomo primeramente el signo positivo, y me queda la raíz
En este caso, raíz cuadrada de 3 sobre 2 multiplicada por el símbolo i. Para la raíz, la segunda raíz de ese polinomio, me queda que es menos 1/2 menos la raíz cuadrada de 3 entre 2 multiplicada por el valor de i, por el símbolo i, ¿no? Y eso también, de igual manera, recordando que son raíces, en este caso complejas, que están constituidas de una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Entonces, esto es nuestro número real. Esto es nuestro número real. Y esto es nuestro número imaginario. O sea que entonces un número complejo está constituido de una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Hagan ¿cómo se llama? Screenshot. Realicen sus anotaciones en su libreta o en su respectivo, en hoja en Word. No sé cómo se vayan organizando, pero recuerden que tienen que realizar un portafolio de evidencias y eso es importante para ustedes y también para mí, ¿no? Porque al final de cuentas voy a seleccionar uno de esos portafolios y eso pues lo tengo que entregar como parte de mis evidencias de esta primera unidad, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Va todo claro hasta el momento, profesor. Entonces, ¿ya están preparados para un examen rápido? Que dijeron, sí, profe, ya estamos preparados. Échanoslo, sí. No es cierto. Ok, bueno, entonces voy a borrar parte de esta información para continuar con otra más, ¿no? Entonces vamos a pasar a limpiar el pintarrón. Sí, entonces, sí tengan en cuenta mucho estos datos. Esto es de mucha utilidad. Esto que estoy escribiendo ahorita aquí en el pintarrón, les va a servir de mucha utilidad, ¿no? -1. Y esto también es igual a tener i, que es igual a la raíz cuadrada de i. Prácticamente, ¿no? Eso nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces, ya llegando a una conclusión como tal, que a final de cuentas es a lo que quiero llegar. Entonces sabemos, por lo que ya conocemos hasta este momento, entonces tenemos que un número, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta, ingenieros, de este color? ¿O está muy clara? Sí se ve bien. Se ve, profe. Se ve. Sí, entonces ya concluyendo parte de esto, entonces tenemos que un número complejo, ¿sí? Un número complejo es cualquier número, vamos a escribir ya como una definición, es cualquier número, en este caso, de la forma, ¿sí? De la forma, y aquí, bueno, escribimos, déjenme escribirlo con otra tinta, de la forma, en este caso, z es igual a A más B por I. Si ya resumiendo lo anterior, B por I. ¿Ok? Continuando con el texto, de aquí de este material, ¿sí? Donde, coma, en este caso, donde A y B, espero que no se esté perdiendo el color de la tinta, son números, ¿sí? En este caso, son números reales, E, en este caso, I, es la unidad, en este caso es la unidad imaginaria. Así como que ya aterrizando toda esta información, prácticamente la concluimos de esta forma, ¿no? Entonces,
un número complejo es cualquier número de la forma, en este caso, z es igual a A más B por I, en donde el número A y el número B son números reales. Son números reales. Y específicamente ahora el símbolo I es la unidad imaginaria. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, y resumiendo lo que hemos visto anteriormente, esto es lo que se le conoce como número complejo. Y va a tener esa característica, ¿no? Normalmente. Puede existir el caso que ese número complejo solamente tenga una parte real y la parte imaginaria no exista. O a su vez, no puede existir la parte real, pero la parte imaginaria puede existir. Y son diferentes formas de representar. Pero siempre que veamos que aparece Z, pues tenemos que inmediatamente identificar que se refiere a un número complejo. O cualquier número que vaya acompañado de la letra I, inmediatamente vamos a hacer la relación que corresponde a un número, en este caso, que es la parte imaginaria de ese número complejo. ¿Ok? ¿Sí? Y esto también lo podemos representar de la siguiente forma. En este caso, Z también puede ser igual a un número real más la parte imaginaria. Así es como también se ha hecho notar esto, ¿no? ¿Ok? Así como que resumiendo todo lo anterior, ¿no? Que se ha planteado, pues ahí está, de una manera más clarita, ¿no? Más identificada, ¿no? Y siempre va a tener esa forma, siempre va a tener, claro, aquí va a cambiar por hacer la anotación, en este momento tiene un signo positivo, pero también puede ser negativo, incluso la parte real puede ser negativa, ambos positivos, ambos negativos, puede haber una fracción, ¿sí? O un quebrado, un medio, 3/4, o otra notación relacionada a la representación de un número, ¿no? Y también la parte, en este caso, la parte imaginaria. Pero eso en sí como tal, en resumidas cuentas, eso es lo que corresponde a un número complejo. Y bueno, también es necesario mencionar que esta representación de ese número complejo se le conoce como, esta representación, que básicamente es la misma, se le conoce como representación, ¿sí? Como es una representación cartesiana, y ahorita les voy a explicar por qué es cartesiana. Y cartesiana, o también es representación en forma, en su forma, déjenme ver aquí por el texto, representación en su forma, en este caso que les comentaba, cartesiana o estándar. Así es como también se le denomina a esta representación que tenemos aquí, ¿no? Z es igual a la parte, en este caso, real, la parte imaginaria, la parte real y la parte imaginaria, se le conoce como su representación en la forma cartesiana o estándar. Porque también les comentaba en el caso de ayer, existe una representación en forma exponencial y una forma polar, que también es otra forma de representar esta notación de esos números complejos. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Alguna duda? Profe, entonces la fórmula de Z, que es igual a real más imaginario, solo es la que le damos el nombre de cartesiana o estándar, la otra no. Ambas son. Nada más que lo que hice aquí fue indicar de que, bueno, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, pero en sí es lo mismo. Si no, déjame indicarlo aquí arriba, para que también a lo mejor no me debí explicar correctamente.
Entonces me queda que es A más B por I, así. Y esto a su vez, ¿sí? Esto a su vez corresponde a la parte real. Si no, no me, permíteme tantito. Entonces me queda algo así. Esto corresponde a la parte real más la parte imaginaria. Pero también viene siendo el mismo número. Es lo mismo. Entonces, esta representación corresponde a eso, ¿no? A ambas, a ambas. Sí, porque si observas, aquí puedes tener un número positivo, negativo, desde menos infinito hasta más infinito, fracciones, quebrados, decimales, y la parte imaginaria también de igual manera tiene un número que también lo identificamos como un número real, pero está acompañado del símbolo que corresponde a la parte imaginaria. Entonces, estas formas de representación se refieren a cartesiana o estándar, ¿ok? Sí, porque la polar, prácticamente la polar, me voy a adelantar un poquito, vas a tener un número, por ejemplo, 5, y luego vas a tener una pequeña L, donde vas a indicar, no sé, 4 grados, ¿no? Esa es una manera de indicar la forma polar. Así de manera así para adelantarme un poquito. El exponencial, pues ya requiere de otras cosas, ¿no? Pero esa es una manera de poderlo representar, que es un tanto, tiene ahí un procedimiento para llegar a esto, ¿no? Pero esa sería como tal, ambas se les conoce como representación cartesiana y representación, en este caso, estándar. Y si se fijan, esta palabra de cartesiano viene de un plano que en su momento dado se ha utilizado pues durante pues, mucho tiempo, ¿no? Entonces el plano cartesiano está constituido de 4 cuadrantes. En este caso tenemos la parte real, ¿sí? Y en el caso el plano horizontal o llamado eje de las X, ese es la parte real, y la parte imaginaria es el plano, en este caso vertical o el eje de las Y. Y aquí podemos hacer la representación en ese plano, que les comentaba tiene que ver con el plano cartesiano, pero a esto ahora se le conoce como plano de, en este caso, Argand, si no me falla mi memoria, ¿no? Si no me equivoco, déjenme checar aquí una de mis notas, pero si no me equivoco, esa sería la representación en ese plano cartesiano, porque tiene que ver con ese nombre de ese plano, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer la representación de quién, de ese número complejo, ¿no? Por ejemplo, si teníamos un caso, ¿no? Un plano, creo que se escribe así, plano de Argand. Así. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso que ese número complejo es igual a -1 más 4i, entonces identificamos en este plano que tenemos la unidad en el plano horizontal, la parte real. Esta es mi parte real y esta es mi parte imaginaria. Entonces, entre los reales me quedaría aquí que es la unidad negativa, perdón, y en la parte imaginaria es positiva, entonces cuento 1, 2, 3, 4. Entonces, en este punto, este punto corresponde a las coordenadas -1,4i. Y este viene siendo ¿quién? La representación de ¿quién? De ese número complejo en el plano, en este caso de Argand, o el plano complejo, que también así se le puede llamar, ¿no? Pero viene siendo la representación estándar o cartesiana de ese número. ¿Ok? Y de ahí podemos empezar a hablar porque a final de cuentas este es un par ordenado, son coordenadas, ¿no? Como tal, ¿no? Que también es una manera de representarlo. Y de ahí podemos hacer sumas, restas, así como, no sé si recuerdan en el curso de vectores, pues bueno, así también tiene que ver esto, ¿no? Se puede sumar un vector, se puede restar, y bueno, ahí está parte de esa representación de ese número complejo en el plano de Argand, o también llamado plano complejo, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, no sé si solo sea yo, algún otro compañero, pero como que yo veo muy borroso, no, como que de un momento para acá se vio muy borroso por la conexión, yo creo. A mí también se me ve Igual, borroso. Yo lo veo igual. Sí, también. sí,
Sí, es que fíjense que, bueno, en realidad yo estoy usando, estoy usando una red inalámbrica. Probablemente pueda hacer eso. Entonces, como la señal está fluctuando, o sea, me refiero a que varía, no es completamente fija, vamos a llamar, no tanto fija, sino que es constante, es la palabra correcta, no es constante. Entonces, eso hace que de una u otra manera la señal, pues obviamente, varíe, ¿no? Espero que ahorita se restablezca. Ya ustedes me indican, ya se ve mejor. Vamos a esperar unos cuantos minutos. Esperemos que sí se... Pero bueno, ¿sí se alcanza a distinguir lo que estoy escribiendo en el pintarrón? ¿Ingenieros? Aparte yo no lo distingo, profe. No, profe. No lo es. No, profe. No, profe. Y hombre, qué lástima. Cuando empezó a explicar lo de plano Sí, fue sí. cuando se cortó y bueno, es lo que a mí yo no Cuando alcanzo se a fue distinguir. prácticamente la señal. Ok. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Esperemos que se restablezca. Y bueno, y vuelvo a comentar esto del plano, ¿no? En realidad el plano complejo, pues como les comentaba, viene siendo el plano, el eje de las X y el eje de las Y en sí, ¿no? Nada más que ahora vamos a tener en el plano complejo, en el plano de Argand, la parte real es el eje de las X y la parte imaginaria de ese plano viene siendo el eje de las Y, como lo hemos representado en anteriores cursos, ¿no? Pero prácticamente eso sería, ¿no? O también llamado el plano, en este caso imaginario, f de x, que también es una manera de poderlo representar. Pero al final de cuentas es y. Nada más para hacer la relación, ¿verdad? Hacer la relación con lo que te... Espero que ya se haya restablecido la señal, ingenieros, que no esté variando tanto la cuestión del internet. ¿No? Pues más o menos, o sea, alcanzo a ver las letras grandes, pero ya algunas chiquitas no. Sí, a ver. Es que como que en Sí, ratos... sí, hombre, es que esa es la gran dificultad que tenemos. La verdad, sí me da mucha pena, ingenieros, que pues bueno, por situaciones no podamos controlar ello, ¿no? Entonces sí, esa es una gran dificultad que tenemos. No se preocupe, profe, todos nos pasa. Bueno, si no saben qué vamos a hacer, bueno, traten de poner la mayor atención posible y de todos modos, terminando la clase, yo la subo al canal que les digo que está en YouTube. Ahí subo la clase y ahí esperemos que no haya tanta dificultad con la señal, ¿no? Espero que sea más constante, ¿no? No creo que haya esa dificultad. Y ahí puedan, pues, de una otra manera reproducir parte de la clase, ¿no? Y espero que también les sea de mayor utilidad, ¿no? Ok, bueno, voy a hacer también mención de otros casos en relación a este tema. Ahorita, bueno, voy a dejar por lo tanto un ratito. Bueno, vamos a continuar con el mismo tema, pero sí quiero hacer mención de que i elevado al cuadrado, un número imaginario, es igual a -1, y que i es igual a la raíz cuadrada de -1. Entonces, aquí también hay otras opciones que también nos van a permitir de una otra manera usarlas. Entonces, también es de utilidad tener -1, ¿sí? Que multiplica, en este caso, a la raíz de -1. Entonces, esto a su vez, también lo podemos representar como, en este caso, i por i, y por i. Y entonces, esto a final de cuentas, me queda que es igual a i elevado al cuadrado. Y esto, por consecuencia, viene siendo aquí a -1, ¿no? Esa es una manera también de representarlo. Déjenme lo escribo aquí en la parte de abajo, para que creo que está ahí un tanto muy, toda esa información está muy junta. Entonces creo que es mejor representarla de esta manera, ¿no? Y así ustedes pueden tenerlo como parte de su formulario. Entonces, esto es igual a tener, en este caso, i elevado al cuadrado, que a su vez es igual a -1, ¿no? Entonces, ahí tenemos la representación. En este caso, que -1, la raíz de -1 multiplicada por la raíz de -1 es igual a i por i. Y eso, a su vez, como nos da i cuadrada, es igual a -1. Esa es otra manera de poder representar, en este caso, i cuadrada elevado a la -1.
Es un caso, ¿no?, que tenemos por hacer esa representación, ¿no? Y bueno, continuando con esto, existen entonces ahora diferentes datos, o en este caso fórmulas, que en su momento pues vamos a tener que representarlas, ¿no? Entonces existen algunas operaciones que pues bueno, de hecho nos van a ser de utilidad. Aquí hay un caso que se le conoce como definición de igualdad. Lo voy a escribir, ¿no? Definición, en este caso, de igualdad. Entonces, esa definición de igualdad, pues prácticamente viene en relación con los números complejos, como le hemos mencionado anteriormente. Entonces, si tengo dos números complejos, en este caso, Z1, que está representado por X1, ¿sí?, por X1, y luego más, en este caso, Y1, perdón, X1, así, Y1, y tengo el otro número complejo, Z2, que viene siendo X2 más Y por Y subíndice 2. ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros? Parece una letra G, pero es una Y. En este caso, Y subíndice 2. Ahí está. Entonces, si observan que es una notación un tanto distinta a la que hemos planteado anteriormente. Aquí lo representan con X, en este caso, y lo representan X como la parte real, y en este caso Y, la parte ¿qué? Pues la parte imaginaria. Entonces tenemos parte de esos datos que están ahí mostrados, ¿no? Y eso a su vez podemos aplicar esa definición de igualdad, como les comentaba, de tal manera que esos dos números complejos que están mostrados ahí en el pintarrón, de una u otra manera tienen partes reales y partes imaginarias. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente, que Z subíndice 1 va a ser igual, en este caso, a Z subíndice 2. ¿Y en qué van a ser iguales? Pues bueno, en este caso, sí, en este caso la parte real de ese número complejo Z subíndice 1 es igual a la parte real de Z, déjenme escribirlo bien. En este caso, sí, la parte real de Z subíndice 1, ¿sí?, es igual a la parte real del número Z subíndice 2. Sí, esa es una manera de indicarlo. Y también sucede lo mismo en el caso de la parte imaginaria, que viene siendo en este caso, Z subíndice 1 va a ser igual a la parte imaginaria de Z subíndice 2. Es una manera de representar esa definición de igualdad para este caso de estos ejemplos que tenemos ahí. Más adelante vamos a hacer ejercicios, pero sí quiero que tomen en cuenta esto, que esa definición de igualdad. Tenemos dos números complejos, ahora representados a través de las variables X y Y, en el cual nos indica que esos dos números son iguales, pero siempre y cuando la parte real de Z1 sea igual a la parte real de ¿quién? De Z subíndice 2. Se refiere a X1 y se refiere a X2. En el caso de la parte imaginaria, en este caso de Z1, dice que es igual a Z2, de tal manera que Y1 y Y2 sean iguales. A eso se refiere básicamente esta representación dentro de esa definición de la igualdad, ¿no? Entonces, como parte de ese acervo relacionado a los números complejos, ¿no? Si desean hacer sus anotaciones, espero que ya la señal haya cambiado. Me imagino que ya está un poco más, ya se puede observar mejor, ingenieros, o todavía tienen dificultades para ver la señal. Sí, profe, ya se ve mejor. Ah, ok. Bueno, entonces si desean hacer su captura de pantalla, tomar sus anotaciones, pues por favor, creo que es el momento adecuado para poder llevarla a cabo, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Pues ya casi estamos sobre el tiempo. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario?
Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Las dos clases, perdón, las 2 horas de clase van a ser sincrónicas, ambas. Prácticamente sí, aunque también podemos, normalmente me gusta hacerlas así. En su debido momento también podemos realizar algunas otras actividades, pero casi la mayoría de las ocasiones la hago así, ¿no? Bueno, prácticamente bueno, ahorita vamos a ver teoría, pero más adelante, pues ya ustedes van a tener que hacer algunos ejercicios, ¿no? Eso indudablemente. O sea, me gusta trabajar las dos opciones, pero ahorita, por la cuestión como son principios básicos o conocimientos básicos, pues hay que hacer lo más posible para que conozcan ustedes la información, ¿no? Pero bueno, Gracias, de hecho van a profe. ser de las dos opciones. ¿Mande? Ah, le decía que gracias. Ah, no, al contrario, no a ustedes, muchas gracias. Casi me gusta, por ejemplo, bueno, ahorita estamos viendo parte de esta teoría, pero bueno, en su debido momento, pues sí va a haber, hay que hacer ejercicios, plantear problemas, y eso, pues de una otra manera, pues es parte de la práctica, ¿no? Que ustedes de una otra manera, pues, y yo también necesitamos, pues, ejercitarnos, ¿no? Y es importante hacerlo. Así como también en su momento, pues van a hacer actividades extra clase, o sea, ¿a qué me refiero? Tareas, investigaciones como parte de ello, ¿no? Pero si no, al contrario, muchas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente, ya para terminar. Me imagino que ya pudieron, ya hicieron su captura de pantalla, ¿verdad? O ya tomaron sus anotaciones en sus libretas, sus apuntes. Ok. Entonces, ¿ya puedo borrar, ingenieros? Sí, profe. Entonces voy a plantear las operaciones básicas y ya en su debido momento, ya la siguiente sesión, que va a ser el próximo jueves, ¿verdad? Ya estaremos practicando en relación a este tipo de operaciones básicas o operaciones aritméticas, que también así es como se le conoce a este tipo, ¿no? Entonces tenemos las siguientes operaciones. Bueno, a sabiendas, como el caso anterior, a sabiendas que z subíndice 1, ¿sí?, está constituido de una parte real y una parte, en este caso, imaginaria, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a indicar. Y en el caso de z subíndice 2, va a ser x subíndice 2 más y por y subíndice 2. Si se fijan, son diferentes notaciones, pero a final de cuentas viene siendo lo mismo, como si tuviéramos aquí a subíndice 1 más i por b subíndice 1. O también esto puede ser a subíndice 2 más i por b subíndice 2. Déjenme escribir este 2 un poquito más mejor, para que no se me vayan a confundir, más i por b subíndice 2. Pero si se observan, son las mismas notaciones. Únicamente lo que cambian son las letras que representan tanto el número real como la parte imaginaria. Entonces, si hablamos del caso de la suma de esos dos números complejos, pues tenemos que hacer el caso de lo siguiente, que es z subíndice 1 más z subíndice 2. La suma, ¿a qué va a ser igual? En este caso tenemos que sumar primeramente todas las partes reales y todas las partes imaginarias. De tal manera que me queda a subíndice 1 más i por b subíndice 1. De esta forma, planteamos los dos números complejos, a subíndice 2 más i por b subíndice 2. Voy a escribir bien este 2. Así, ¿ok? Entonces ya representé esos dos números complejos y voy a indicar la suma. Ahora, la suma, ¿cómo la voy a llevar a cabo? La suma voy a sumar las partes reales con las partes reales y la parte imaginaria con la parte imaginaria, de tal manera que me queda a subíndice 1 más a subíndice 2. Estoy sumando los números reales. Luego, más los números imaginarios. En este caso va a ser b subíndice 1 más b subíndice 2 acompañados del número imaginario o el símbolo i. Hay algunos libros o autores que lo escriben al principio de la operación, como lo indiqué aquí, ¿no? De hecho, ahí aparece en forma previa o adelante de los números. Eso es la suma. Bueno, vamos a continuar con la resta. En el caso de la resta, pues es algo parecido a ello.
Entonces tenemos que indicar la operación z subíndice 1 menos z subíndice 2. Entonces esto, de igual manera, tenemos que hacer el planteamiento de esos dos números complejos, acompañados, pues claro, obviamente de la resta. En este caso me queda a subíndice 1 más, en este caso, ib subíndice 1. Menos, ¿sí? Aquí entre el símbolo menos a subíndice 2 más i por b subíndice 2. Aquí lo estamos representando. De tal forma que esto va a ser igual a tener las partes reales, ¿sí? En este caso, a subíndice 1, a subíndice 2, pero ahora tenemos que indicar quién, el signo menos. Sería de esta forma. ¿Vale? Y luego, esto precedido de un signo positivo, luego la suma o la diferencia de las partes de esos dos números imaginarios. En este caso va a ser b subíndice 1 menos b subíndice 2. Entonces, ahí está la representación de la suma y de la resta de dos números, en este caso, complejos. Ya en la siguiente sesión, pues vamos a hacer ejercicios relacionados a este tipo de operaciones básicas. Luego viene el caso de la multiplicación. ¿Sí se entienden mis garabatos, ingenieros? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, muchas gracias por su comprensión. En este caso, z1 por z subíndice 2. ¿Sí? Esto va a ser igual a la siguiente operación. Entonces aquí tengo que indicar A1 más I por B subíndice 1. Eso que multiplica a subíndice 2 más I por B subíndice 2. Entonces ahí estoy haciendo el planteamiento que voy a llevar a cabo la operación de esos dos números complejos. Haciendo ya la operación como tal, que de hecho es un desarrollo bastante interesante, pero bueno, por cuestiones de tiempo, nos queda de la siguiente manera. Entonces van a ser las partes reales, se van a multiplicar, déjenme hacerlas con letras más grandes. En este caso, A subíndice 1 por A subíndice 2. Ahí tenemos las operaciones, o sea, voy a multiplicar la parte real con la parte real del siguiente número y luego en la parte real con la parte imaginaria del segundo número complejo, ¿no? O sea, estaría haciendo esto así, y luego, obviamente, que esto multiplicado por este otro número, ¿no? Y sucesivamente, el otro número, este número que forma parte del primer número real, imaginario por el siguiente, ¿no? Sería algo parecido a este caso. Entonces, menos, ¿sí? Continuamos con menos, en este caso, y subíndice 1, o en este caso, como lo hemos planteado, déjenme quitar esto para que no nos estorbe. Luego, menos, en este caso, b subíndice 1 por b subíndice 2. Entonces, si hacemos las operaciones de esos dos números, recordando, lo voy a hacer de este lado, y multiplicamos i por b1, en este caso por i por b subíndice 2, entonces, ¿qué sucede con estos dos números imaginarios? Pues se convierten en i elevado al cuadrado, y me queda b1 por b subíndice 2, pero sabemos que i elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A menos 1. Entonces, es por eso que ya aquí no aparece el número, en este caso imaginario, si nos está agregando, como ambos números son positivos, al multiplicados por el signo menos 1, pues obviamente que nos queda el producto de esos dos números con el signo negativo, ¿no? Eso es lo que tenemos en este caso. Es por ello que surge este procedimiento para llegar a este caso, ¿no? ¿Vale? Entonces continuamos, luego nos queda más, en este caso el número imaginario, que va a multiplicar entonces ahora, en este caso a b subíndice 1 por a subíndice 2, más, en este caso, a subíndice 1 por b subíndice 2. Entonces, de esta manera es como llevamos a cabo las operaciones, o en este caso específicamente, la multiplicación de esos dos números complejos. ¿Ok? Nada más aquí, a sabiendas, que a la hora de multiplicar, en este caso, i por b1 e i por b2, pues obviamente que tenemos que hacer este procedimiento que les acabo de mencionar, ¿no? Esto que estamos aquí.
De tal manera que me queda i elevado al cuadrado y saben, bueno, ya borré parte del texto, pero sabemos que en este caso que i, el símbolo i elevado al cuadrado, corresponde a quién, a la menos la unidad. Y entonces eso ya se refleja aquí. Ahí se refleja, ¿no? Sabiendo que ambos tienen signo positivo. Si ambos tienen otro signo, entonces, pues esto lógicamente que va a cambiar. Entonces ya tenemos la operación de la multiplicación. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tengan en este momento? Profe, Sí, adelante. es que yo aún alcanzo a ver un poco borroso. No sé si nada más, me falta ya la última parte porque iba con usted, pero ¿me puede decir con voz para ir escribiendo la última parte, lo de A1 por A2 y así lo demás? Es que no se Ok. alcanza a ver, por favor. Sí, hombre, una disculpa nuevamente, ¿no? Entonces me queda que la multiplicación o el producto de dos números complejos es igual a tener, en este caso, A1 multiplicado por A2, ambos forman parte de la parte real de esos dos números complejos. Luego viene el signo negativo, el signo menos, que multiplica, en este caso, al producto de las dos partes, tanto la parte imaginaria del primer número complejo como del segundo número complejo, que es menos b subíndice 1 por b subíndice 2. Y luego, seguido del número, en este caso del signo más, porque ahora lo que vamos a hacer es el producto, ¿sí? Las dos primeras operaciones que hicimos corresponden al número real A1. Ahora, las siguientes operaciones corresponden al número complejo y b subíndice 1. Entonces, la operación es la siguiente. Entonces, es el signo más acompañado de, en este caso, el símbolo i, y abrimos un paréntesis en el cual se hace el producto de b1 por a subíndice 2, más, seguido de quién, de a subíndice 1, ¿por quién? Por b subíndice 2. Y se cierra el paréntesis, ¿no? Aunque bueno, aquí se adelantaron un tanto a las operaciones, pero a final de cuentas nos quedaría de esa manera, ¿no? Entonces lo que están haciendo es que tenemos primeramente las partes reales y posteriormente, bueno, las operaciones en relacionadas a la parte real y luego a la parte imaginaria. Espero que sí me haya dado a entender, ¿quién me hizo la pregunta? Sí, ¿Sí se entendió? Gracias. ¿Sí se entendió claro? ¿O Sí, te hice bolas? ¿O te hice más bolas? Ok, bueno, entonces tenemos parte de esas operaciones básicas, nos falta la división, ya para terminar parte de esta sesión del día de hoy. Entonces, la multiplicación, perdón, es la división. La división. Entonces, la división, ahora tenemos el número z subíndice 1 entre el número z subíndice 2. Esto es igual a escribir a subíndice 1 más i b subíndice 1. Esto dividido entre a subíndice 2 más i por b subíndice 2. Entonces, ahí tenemos la representación de esos dos números complejos a través de la división. Y lógicamente que hay un procedimiento para poder llevar a cabo ello. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. A subíndice 1 que multiplica a A subíndice 2 más, en este caso, B subíndice 1 por B subíndice 2. Todo esto dividido. Déjenme ver, creo que me va a faltar espacio. Déjenme luego un poquito más para acá. Esto va a ser igual a A subíndice 1 por A subíndice 2 más B subíndice 1 por B subíndice 2. Todo esto dividido entre, en este caso, A subíndice 2 al cuadrado más B subíndice 2 al cuadrado, luego seguido de la parte imaginaria que corresponde a B subíndice 1 por A subíndice 2 menos B menos, perdón, es A subíndice 1 por B subíndice 2. Todo esto dividido entre A subíndice 2 al cuadrado más B subíndice 2 elevado al cuadrado. Espero que se alcancen a distinguir mis números, ingenieros.
Esa sería la división de esos dos números complejos, ¿no? Pero esa división tiene un detalle importante. Ahí tenemos que utilizar otro número, que en su momento lo vamos a ir identificando. Y ese número, pues obviamente tiene que ver con, déjenme encontrarlo, con el módulo, ¿no es cierto? Con el conjugado de un número complejo, ¿no? Para poder llevar a cabo esas respectivas operaciones. Pero eso lo planteamos en la siguiente clase, ¿no? Sí, ahí tenemos que utilizar otro número, que es el número, que es el conjugado de un número complejo. Que ese es un tema ya muy particular, pero bueno, lo importante es que ustedes tengan en este momento conocimiento de esto. Pero para llevar a cabo la división, aquí tenemos que utilizar otro número para poder llevar a cabo esta operación, porque así como tal solita, pues no, falta otro número, que es el conjugado de ese número complejo. Y ese conjugado, pues obviamente que va a cambiar el signo que tenemos aquí. Y eso se refiere parte de ese conjugado. Pero bueno, lo importante es que en este momento se tenga conocimiento de esas operaciones básicas, como pueden observar, son las operaciones básicas y elementales que nos enseñaron, o bueno, al menos que tengo yo conocimiento de hace algunos años, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división únicamente. Pero la división, aquí nos falta algo. Aquí nos falta un número que es el conjugado. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando estemos hablando de algunos ejemplos. Y se le conoce como el conjugado de ese número complejo. Entonces, aquí nos falta eso, para poder llegar a este resultado como tal. Pero bueno, no importa, vamos a plantearlo de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, hasta el momento respecto a estos temas que estamos viendo de números complejos? No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, ingenieros? Antes de despedirnos, si desean hacer su captura de pantalla, por favor, háganlo. Hacer sus anotaciones también, por favor, realícenlas. Ok. Bueno, entonces, ingenieros, vamos a concluir esta sesión del día de hoy. Y entonces nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Si no me falla la memoria, entonces nos vemos el próximo jueves. Y pues no me queda más que agradecerles que tengan un muy bonito día y muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, bueno, tenemos los diferentes medios de comunicación. Entonces, por favor, háganmelo saber, ¿no? Que para mí es muy importante saber su opinión al respecto. Entonces me despido, que tengan un muy bonito día y gracias por estar al pendiente de la clase. Nos vemos pues, ingenieros, cuídense, gracias. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Cuídense mucho, bye. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Gracias, muchas gracias. profe. Cuídense Hasta luego, mucho, profe, porfa. gracias. No, hombre, a ustedes estamos al pendiente. Gracias, bye. Hasta luego. Hasta luego.